pescadores de hombres. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es deseo de Dios que todos nosotros nos salvemos. Por parte de Dios, todos los días no queda nada por hacer. Ha entregado a su Hijo, ha llevado a cumplimiento todas las promesas del Antiguo Testamento en él. Y a todos los hombres, generación tras generación, Dios nos busca para salvarnos. Es cierto que nos encuentra de espaldas a Él. Y es verdad que es una obra inmensa de Dios el que poco a poco vaya volviéndonos a Él. Los cristianos somos anunciadores de esta obra inmensa y de una obra que en nosotros pues es un combate continuo, un combate diario. Y es tan bueno Dios que ha querido que celebremos las obras realizadas. De ahí que la liturgia, todos los días, cada día, es una ayuda en este camino de la salvación. Y hoy, dentro de todas estas fiestas, el Señor quiere que celebremos a San Andrés Apóstol. Ahí lo tenéis, dice. Y está aquí San Andrés para que le supliquemos, para que le digamos que nos ayude, para que nuestra fe, que es una fe apoyada en los apóstoles, sea firme, esté bien fundamentada en Cristo. Tenemos que aprender a orar, a pedir, a suplicar. Y hoy, de modo particular, a través de San Andrés. Los apóstoles son un ejemplo de lo que es también la vida del cristiano. Ya veis que San Andrés ha escuchado, y porque escuchó y acogió, se adhirió a la palabra, su vida cambió. Cualquiera que escucha la palabra de Dios tiene que saber que su vida va a cambiar. Es que lo primero es escuchar. Hoy dice también la primera lectura que hay una palabra de Cristo proclamada. Pero no es para nada fácil escuchar. Siempre puede haber distintas respuestas. Nos lo dice Jesús, salió el sembrador a sembrar. Y también en este día, que es el único de nuestra vida, este momento que es el único de nuestra vida, en este momento en el que escuchamos la palabra de Dios, también en este momento no sabemos, o mejor, tenemos que darnos cuenta cómo está nuestro corazón. Si hay algo que le toca y se adhiere de esta palabra, o por el contrario, la ignoramos, o incluso la rechazamos, o bien absolutamente nos tiene sin cuidado. La palabra
viene a cambiarnos porque el que la escucha, esta palabra es exigente, siempre es exigente. La exigencia de la palabra de Dios se dice que es exigente porque reclama conversión. Y la conversión es diaria, es continua. En esta sociedad actual, vosotros y yo estamos muy afectados por todo lo que como si fuera humo, ha penetrado en nuestras conciencias. Esta sociedad actual, a nivel de conciencia, está enormemente enferma y muerta. Inmensamente. Se nos ha dicho que solo existe el placer, que esto lo podemos consumir, el consumismo, a todos los niveles. A todos los niveles. Que todo eso es relativo. Y además nos ha dicho, y cuando haces algo que la conciencia te acusa, no tienes ni mucho menos que permitirlo. Tú eres Dios y cualquier cosa tienes que acallar la conciencia. Claro, después los resultados y las consecuencias salen por todos los lados. Las medicinas que se toman lo dicen, y las enfermedades psicológicas que abundan también lo proclaman. Pero no tienes que acusarte. Tienes que acallarlo. Es una conciencia muerta, de que si se predica hoy la palabra de Dios, como en tiempos de los apóstoles, en una sociedad pagana, viene a tocar conciencias muertas, viene a darlas vida. La palabra de Dios es una espada que penetra hasta lo profundo. Y ahí es donde nos toca a todos. Porque incluso nosotros, siendo sacerdotes, religiosos, estando en la iglesia todos los días, también nosotros decimos, no pasa nada, hayas hecho lo que hayas hecho, no pasa nada. Pues mirad, la palabra de Dios viene y dice, sí que ha pasado. Y la palabra de Dios despierta de tal modo la conciencia que te dice que lo que pensabas que no pasa nada es un pecado, y te está alejando de Dios, y te está matando. Y estás impidiendo la posibilidad de que Dios cambie tu vida. No pasa nada si adulteras, sí que pasa. Estás adulterando la carne y no te pertenece. No pasa nada si fornicas, sí. Estás utilizando únicamente como mero objeto al otro. Y así podríamos continuar. Predicar la palabra como una espada, porque es además espíritu y vida, viene a vivificar lo que está muerto. Y esto tiene que vivificar las conciencias que las tenemos muertas por causa del pecado. Y esto escuece, hermanos. Soy sal. Esto escuece. Esto no nos gusta. Porque entonces tenemos que acusarnos a nosotros mismos. Yo el primero. Y acusarnos no es fácil porque la culpa la tiene el otro. La culpa la tiene la sociedad. La culpa. Y viene Dios y te dice, yo te ofrezco la salvación. Deja de acusar. Acógeme a mí y déjate curar. Por eso la palabra es un remedio para nuestra enfermedad. Es un remedio. Es cura porque viene con el Espíritu Santo, que es ungüento salvífico. Y viene a curar todas nuestras heridas que nos las hemos hecho con todas nuestras miserias. Es una sociedad enferma que necesita ser curada, necesita ser de nuevo evangelizada. Y tenemos que estar dispuestos, como los apóstoles, a que al tocar las fibras de esta conciencia, la conciencia se revuelva y diga, esto no puede ser. Y nos persigan, nos injurien e incluso violentamente. La palabra viene a curar, a sanar, porque ilumina, pero hemos de dejarnos. Imaginaos estos pescadores. Hasta tal punto se dejan, con todo lo que esto les va a costar, se dejan que de ser pescadores se convierten en apóstoles. Esto es impresionante. Porque esta palabra comienza a darnos un gusto si nos dejamos, que se llama felicidad, bienaventuranza. ¿Y cuándo se gusta? En la comunión. En la comunión. Tenemos que entender esto, hermanos. Porque si yo me dejo tocar por la palabra y cambiar y no me resisto, soy un pecador, lo dice San Pablo y tú y yo no. Ha venido a mi vida que soy un malvado y un pecador, yo. Y así este hombre viejo va a estar marcado por esto hasta que me muera.
Por eso lo tengo que crucificar, lo tengo que presentar al Señor, tengo que dejar que Él sea más importante que yo, todos los días. Por eso la comunión es que comienzo a gustar que Dios me ama, que es posible descansar en Él de verdad, que está muy próximo, que está en mí, que quiere que yo me una a Él, la comunión con Dios. Si el mundo no conoce la paz, si lo único que se quiere es dinero, es placer, y lo único que se tiene dentro es vacío absoluto, y como dice la Escritura, una soledad poblada de aullidos. Ya no hemos, y no pasa nada, puedes ser feliz, mira. Y si no, pues te encontrarás con Dios y no tendrás nada, y tu destino es nefasto. Dejarnos guiar por esta palabra para entrar en la comunión con Dios. Y esta nos lleva a otra comunión, es a la comunión con los hermanos. Qué bonito poder perdonarnos, poder estar juntos, poder rezar unos por otros, saber que nos cuesta, pero que Dios es más importante que nuestras desavenencias. Poder un matrimonio perdonarse todos los días porque saben que es un sacramento y saben que tienen que poner el medio a Cristo, porque es el filtro, el inicio y el fin de toda su relación. Y no pueden estar viviendo egoístamente. Esto se escucha hoy que ni siquiera se casan. ¿Por qué? Porque faltando el fundamento que es la palabra, no tienen fuerza de tomar ninguna responsabilidad. Esta palabra nos lleva a la comunión. Y concluyo. Y cuando uno ha gustado que Dios es bueno, y que ha sido bueno cuando yo soy un malvado, que me perdona, que me levanta, que me restaura, entonces surge el apóstol, que lo anuncia. Cristo, Jesús, ha muerto y resucitado por ti. Te quiere, Dios te quiere hasta el extremo. De ahí que los apóstoles son anunciadores. Dice que hay dos cosas fundamentales del apóstol. Dice en los Hechos de los Apóstoles, es la oración y el servicio de la predicación. Que hoy acojamos esta palabra. No os extrañe que el mundo diga que le duele porque está muerto. Hay hambre de la palabra de Dios, pero esta palabra si penetra va a vivificar. Y vivificar un muerto es doloroso. Tiene que aceptarlo, tiene que dejarse curar y tiene que aceptar que el único bueno es Dios, pero es el único que nos salva y que nos lleva a la vida eterna. Que así sea.